Bueno, buenas tardes. Quería empezar dando las gracias a la audiencia porque, bueno, son las 8 y aún estáis aguantando, ¿vale? Y, bueno, pues voy a intentar hacerlo, bueno, también agradezco a la sociedad, por supuesto, a Roser, la, la oportunidad un poco de hacer una revisión sobre el prurito en la enfermedad renal crónica. Bueno, soy el telonero, así es como me imagino que estáis, ¿vale? O pendientes del móvil, o durmiendo, o pensando en no sé qué. Así es que empiezo haciéndoos una pregunta, ¿vale? Una pregunta que dice, ¿cuál de estos dos pacientes tiene más prurito? ¿La A o la B? ¿Votos a favor de la A? ¿Dos votos a favor de la B? Mayoría. Bueno, pues no hay respuesta, ¿vale? No lo sé si no os lo pregunto, ¿vale? Luego, la primera reflexión es que no preguntamos por el prurito, o sea que no tenemos ni idea de realmente cuál es la prevalencia de prurito. Pero cuando uno revisa la literatura, pues ve que esto no es algo propio de nuestro medio, sino que, por ejemplo, en Alemania hacen una encuesta a 200 nefrólogos y la mayoría, el 40%, está convencido de que ellos dializan de maravilla y que controlan la PTH y el fósforo y que menos del 10% tienen prurito. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, da igual la cohorte de DOPS que vaya viendo, el país, siempre estamos alrededor de 40-45% de pacientes tienen prurito. Y es un prurito que además no es como el de la población general. Nosotros, pues cuando tienes prurito te rascas y normalmente se va. Es un prurito que no dura segundos o un minuto, sino que puede durar meses o años. De manera que le despierta por la noche, se puede agravar por ciertas circunstancias y esto al final, pues claro, repercute en la calidad de vida. Además de infradiagnosticado, pues lo lógico es que efectivamente esté infratratado. Y así veis cómo datos de 35.000 pacientes de 17 países en hemodiálisis y veis cómo aunque tenga prurito, el médico pasa por ahí y 22 de cada 10 de los médicos no hace nada, ¿vale? Un 1% recomienda luz ultravioleta. Y en general, pues lo que más se hace es dar pues, tratamientos tópicos orales, fundamentalmente antihistamínicos, ¿vale? Pero hay un nihilismo terapéutico de cerca del 20%. Y el problema es que el prurito en realidad traduce otras cosas, de manera que da igual la población en la que se haga, pero se asocia a mayor comorbilidad. Por ejemplo, este estudio japonés, del registro japonés, los artículos japoneses me encanta leerlos en hemodiálisis porque son los que menos mortalidad tienen respecto a los europeos y, por supuesto, a los americanos. Y ellos, en su propio Japanese DOPS, les pasa igual, 45% de prurito, da igual la década que sea, y como podéis ver, conforme me desplazo a la derecha y más grave es el prurito, pues peor calidad de vida física y mental tengo. Pero es que además esa sensación de fatiga postdiálisis, de abatimiento, lo que clásicamente se llamaba síndrome postdiálisis, síndrome residual, que se lo llamaba así Kiko Maduey, pues fijaos cómo el riesgo aumenta conforme más prurito tengo, esa sensación de no ir cara al aire. Y por supuesto, además, se asocia a algo muy objetivo como es la mortalidad. De manera que en este mismo registro, pues bueno, para los más jóvenes les recuerdo que la mortalidad en el registro de la Sociedad Española de Nefrología es del 15% y como veis la diálisis japonesa pues tiene una mortalidad anual del 6%, pero aún así es casi el doble los que tienen un prurito de los que no lo tienen, ¿vale? O sea que fijaos cómo el prurito realmente traduce más cosas, o sea que tenemos que no lo preguntamos, como no lo medimos, no lo tratamos y además eso tiene consecuencias que, pues como muestra esta curva de supervivencia, pues
pueden ser muy malas. Con esto, porque quería acabar en 15 minutos, no sé si podré, pero la idea es, en primer lugar, alertaros sobre las consecuencias clínicas del prurito asociado a la enfermedad renal crónica, que ya lo hemos tocado, y pasaríamos a definir el concepto, cómo medirlo, cómo es la prevalencia real. Es interesante actualizar la fisiopatología porque muchas de las cosas que yo hacía hasta que he revisado el tema, pues he dejado de hacerlas, y de esto ha sido en las últimas 2 semanas. Y también revisaremos nuevas opciones terapéuticas que afortunadamente están en marcha. Bueno, el prurito urémico era como se le llamaba clásicamente y bueno, pues es el prurito que aparece en el paciente renal. El prurito se define como esa sensación desagradable, ¿no?, que nos provoca el deseo de rascarse, y ya de entrada es el síntoma más frecuente de lo que llamamos el síndrome urémico. El hecho de que no se conozca una relación directa causa-efecto en la uremia ha hecho que se le llame no prurito urémico, sino que, como veis en estas iniciales, que se repetirán a lo largo de la presentación, pues ya se le llama prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Y es que resulta que en los fracasos renales agudos, que puede haber mayor número o mayor nivel de toxinas en sangre, pues curiosamente es raro, excepcional, que haya prurito. Por último, es un diagnóstico por exclusión, o sea, se define como el prurito directamente relacionado con la enfermedad renal crónica en ausencia de otras comorbilidades. Bueno, siempre es bueno repasar otras causas de prurito urémico, bueno, dermatológicas, dermatitis de contacto, por supuesto, dermatomicosis y otro tipo de infecciones. Enfermedades sistémicas como la hipercalcemia, que muchas veces provocamos nosotros mismos, por supuesto colestasis, enfermedades malignas, y también quiero alertar sobre ciertos tratamientos, como luego veremos, como es el uso de opiáceos, que per se van a estimular la vía del prurito. ¿Y cómo es o qué nos ayuda a sospechar clínicamente que el paciente, ese prurito que tiene es de origen urémico? Bueno, pues no es fácil, ¿vale? Pero en general podemos decir que suele ser persistente, sería su principal característica. Persistente en el tiempo, porque el paciente puede tenerlo de manera intermitente, pero se va a prolongar meses o incluso años. Puede relacionarse o no con la sesión de diálisis. Puede relacionarse o no con el acceso vascular. Hay quien le pica el brazo del acceso y hay quien no. Se agrava, eso sí, típicamente por el exceso de frío o calor, por el estrés físico, también por la ducha, y su distribución suele ser generalizada, aunque ya os digo que también es variable, o sea que tampoco orienta mucho la sintomatología. Sí que conviene recordar que hay serosis o sequedad cutánea en la mayoría de los casos, pero eso es tan frecuente que puede que sea algo que acompaña al prurito asociado a la enfermedad renal crónica, al igual que otras lesiones también muy frecuentes, como puede ser el propio lesión por rascado, el prurigo nodularis, y como hemos visto en la primera diapositiva, pues podemos tener a un paciente con mucho prurito y que no tiene ningún signo cutáneo. Bueno, esto es lo típico que podemos ver, esas lesiones de rascado a lo largo de los miembros, y que, bueno, pues la verdad es que eso sí que lo hemos visto todos, aunque no lo preguntemos, estoy seguro de que todos lo hemos visto y sin embargo no hemos hecho mucho caso, yo el primero. Pasaríamos entonces a ver cómo podemos cuantificar el prurito. Y bueno, existen, como siempre, un montón de escalas porque ninguna me convence. Pero sí que os diría que hay una súper sencilla, que es esta que tenéis aquí. Hay como 3 grupos, ¿no? Escalas que nos dicen la gravedad del prurito, tienes poco prurito o muchísimo. Otras son multidimensionales, que nos dicen es el prurito, las características más cualitativas que tiene y luego si afecta o no a la calidad de vida. Bueno, pues como hemos dicho, el VAS, la escala analógica visual, es súper sencilla, se basa en la que se usa para el dolor crónico y bueno, está adaptada y es validada. Los que pudisteis participar en la Semana del Prurito en octubre,
Pues bueno, era la primera pregunta que había, que era valorar de 0 a 10 cómo habíamos estado en las últimas 24 horas. Bueno, pues esa escala está súper validada y que, como os he comentado, pues es idéntica a la del dolor crónico. ¿Cómo varía a lo largo de los distintos estadios? Bueno, pues como era previsible, conforme aumenta, este es un estudio de pacientes no en diálisis y veis la flecha roja, la proporción de pacientes conforme avanza de izquierda a derecha en cualquiera de los 3 países el estadio de enfermedad renal, pues la prevalencia de prurito va aumentando. Más o menos puede ser hasta del 15% en pacientes prediálisis, 20% de ser moderado o incluso grave. En pacientes en diálisis, como hemos comentado, alrededor del 40%. La verdad es que España está, bueno, en la media, porque si os fijáis la mayoría están ahí. Luego hay algún país que es un outlier, por arriba y por abajo, Alemania y Reino Unido, pero probablemente los británicos dirán que es que no preguntamos sobre el prurito, por eso tienen menos diagnóstico. Y además, por lo que hemos comentado en la ponencia anterior, es muy importante para las personas que ya no dializamos, que están en tratamiento conservador, porque ahí las tasas de prurito pueden afectar hasta a 2/3 partes de los pacientes. Y hemos visto que es un síntoma que puede despertar al paciente, asociarse porque comparte vías con la del dolor crónico, el dolor neuropático. Y bueno, o sea que tenemos todo un campo por, yo creo, que recorrer. Fisiopatología. Es importante la fisiopatología siempre porque nos ayuda un poco a orientar los tratamientos. Y os los he querido resumir aquí en este dibujo. Y bueno, realmente el prurito es una sensación que, como cualquier sensación, se genera en unos receptores. Los receptores suelen estar en la piel, pero no exclusivamente, o sea, en la epidermis, también hay en la dermis. Y además pueden estar muy ligados a los vasos sanguíneos. De manera que hay 2 tipos de fibras definidas. Unas que son las neuronas histaminoanérgicas, o sea que utilizan la vía de la histamina para producir, para llegar a la asta posterior de la médula espinal y de ahí decusarse y subir hasta el tálamo y finalmente hacernos conscientes en la corteza de dónde nos está picando. Pero también hay otra vía no histaminérgica, no mediada por la histamina, que también viaja por esos axones desmielinizados y que al final sinapta a nivel de la médula, se decusa y también sube para arriba. Luego, la primera observación clara es que con antihistamínicos poco voy a hacer y, como ya lo sabemos, cuando quieres dar dosis realmente lo que haces es más sedar al paciente que conseguir eliminar el prurito. Bueno, esas fibras se pueden estimular por distintos factores que aparecen en la insuficiencia renal, ¿vale? Ahora los veremos. Pero sí que quiero detallar, ver en detalle lo que ocurre ahí en esa sinapsis. Y es que en esa sinapsis hay distintos receptores, siento que se vea tan pequeño, pero bueno, tenemos sustancia P, por eso la capsaicina puede hacer efecto, tenemos distintos mediadores como el glutamato, y hay 2 receptores fundamentales, que es el receptor kappa, que lo que hace es bloquea la línea final, son receptores opiáceos kappa, bloquean al final todo, acaba en ese embudo. Bueno, pues los receptores kappa van a conseguir bloquear o inhibir ese, digamos, punto final donde confluyen los distintos estímulos del prurito. Por el contrario, existen también receptores opiáceos que en este caso lo que hacen es estimular la vía del prurito. Luego veremos cómo hay aproximaciones terapéuticas para estas situaciones. Bueno, ¿y qué nos encontramos en la insuficiencia renal? Pues se ve en pequeño, lo siento, pero en primer lugar una serosis cutánea que, como hemos dicho, afecta a más de la mitad de los pacientes y que hace que estén como sobre el trigger, el umbral para estimularse el receptor sea más alto. Luego tenemos, desgraciadamente, un estado inflamatorio crónico y hay receptores que per se estimulan por citoquinas, igual que por ciertas toxinas urémicas.
también la liberación, ¿verdad?, del mastocito y otras células inflamatorias pues van a favorecer ese estímulo, ¿vale? Y la neuropatía asociada a la insuficiencia renal también va a producir que esas fibras estén sobreexcitadas. Y por último tenemos aquí, por un lado, una disregulación de esos receptores opiáceos, que además, si doy analgésicos en forma de opiáceos, que claro, como no podemos usar AINES, es enseguida nuestro segundo escalón, pues fijaos cómo los opiáceos estimulan ese receptor que estimula el prurito. O sea que se ha visto incluso que cuando muchas veces el prurito asociado a las neoplasias se debe al tratamiento obligado con opiáceos que tenemos que dar a los pacientes. Como veis, se nos abre un abanico de distintos factores sobre cómo tratar, y de ahí que hayamos usado pues emolientes, ultravioleta B para inmunomodular toda esta respuesta en la dermis, también ciertos filtros de diálisis, por supuesto antihistamínicos, incluso corticoides como antiinflamatorios. O sea, realmente hemos hecho un montón de cosas que luego veremos que nos sirven para mucho. Porque una de las cosas que siempre repetimos como un mantra es: tiene prurito, cosa que yo hacía hasta hace una semana y ya creo que voy a dejar de hacerlo, no sé si lo conseguiré, pero es: si tiene prurito no me fijo ni en el calcio, ni en el fósforo, ni en la PTH, ni en el KTV, ni en el volumen convectivo, porque no existe ninguna relación entre esos factores y que son precisamente los que siempre cambiamos y tratamos. Y en cambio sí que está relacionado con la edad, el sobrepeso, la hepatitis y sobre todo con la inflamación. Cuanto más inflamado está el paciente, ya sea por albúmina baja o por proteína C reactiva alta, pues son marcadores independientes de riesgo de prurito. De manera que la primera idea que quiero transmitir es que ni el hiperparatiroidismo, ni la elevación de fósforo, ni la situación de histamina son suficientes ni son objetivos terapéuticos, porque el que tenga el prurito lo tendrá igualmente. ¿Qué es lo más relevante a nivel etiopatogénico? Pues la sequedad de piel tan frecuente, la inflamación sistémica, las alteraciones de los nociceptores, o sea, podríamos decir la neuropatía urémica per se, y por último esa disregulación de receptores opiáceos que también se ha visto en modelos murinos, etcétera, que es típica de nuestros pacientes. De manera que, ¿qué dianas podríamos tener? Pues podríamos dar inmunomoduladores, como hemos comentado, antihistamínicos, ultravioleta B. Podríamos modificar la depuración de toxinas. Podríamos, perdonad que no lo leo, podríamos dar antagonistas, ¿vale?, de los opiáceos, como la naltrexona, la naloxona. Si preguntáis a los oncólogos, ellos utilizan esto mucho, o sea, para el prurito crónico, y los dermatólogos también. Y otra situación que podríamos dar pues sería no antagonistas del receptor opiáceo M, sino agonistas del kappa, porque sería como el punto final de ese prurito. Sin embargo, como ya os he anunciado, esto no es lo que solemos hacer, sino que cuando preguntas a 268 directores médicos de 17 países, pues ¿qué hacemos siempre? Pues mirad, el 62% baja la PTH o el fósforo, y ahí ya se queda, no sirve para nada. Otros dan más KTV o más tiempo de diálisis, y con eso hemos hecho el 90% de las maniobras, que son totalmente inútiles. Y por último, medicación, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué medicación damos. Y en la misma encuesta, fijaos cómo la medicación que damos es en el 58%, 57% antihistamínicos orales, que solo hace que el paciente se duerma y se pueda caer, antihistamínicos tópicos, corticoides tópicos incluso, ninguno, como luego veremos, tiene ninguna evidencia, y sí la gabapentina la tiene, pero es, digamos, el único fármaco con evidencia y que solo damos al 5% de nuestros pacientes. Bueno, pues, ¿qué opciones tenemos?
Pues desgraciadamente hasta ahora pues no veremos muchas guías porque no hay suficiente evidencia, ¿verdad?, para que nos digan escalón 1, escalón 2, escalón 3. No es tan sencillo. Pero bueno, al menos sí que tenemos una revisión del año pasado de la Cochrane y ya nos da 2 pinceladas. Hay 2 cosas que funcionan. Calidad de evidencia alta. Si usamos análogos GABA, ya sea pregabalina o gabapentina, podemos bajar esa escala de 0 a 10 hasta 5 puntos. O sea que realmente funciona. La otra opción, más novedosa, sería dar un agonista opioide kappa, que también puede bajar un punto, pero es verdad que ahí se estaba solo utilizando un fármaco, mientras que ahora pues ya tenemos otro de la misma familia. O sea que es un metaanálisis un poco limitado. Pero ya son las 2 únicas que realmente permiten con evidencia mejorar el prurito de nuestros pacientes. Bueno, pues gabapentina, fenomenal. Vamos a dar gabapentina. El problema es que la gabapentina, cuando las usamos en diálisis en el dolor neuropático, que seguro que vuestros pacientes tienen, es que se quedan sobaos, ¿verdad? Porque de hecho, pues por ejemplo, solo podemos empezar con 25 miligramos postdiálisis y hasta un máximo de 75 miligramos. Fijaos, este registro americano son tremendos, 141.000 pacientes y lo que ven es que el 19 y el 4% reciben gabapentina y pregabalina. Y dicen, bueno, ¿y a estos qué les pasa? Bueno, pues lo que les pasa es que si llegas a una dosis suficiente para frenar el prurito, porque si vais a la ficha técnica veréis la dosis que se necesita, pues multiplico, aumento en un 50% el riesgo de confusión mental, de caídas casi en un 60-70% y por supuesto un poquito menos, un 40%, la mitad de los que se caen pues se acaban fracturando. O sea que tampoco es desgraciadamente la solución ideal. ¿Qué pasos tendríamos? Pues nos podríamos ir a esos agonistas del receptor kappa. Y tenemos uno aprobado, pero desgraciadamente en Japón, ¿vale?, que es la nalfurafina. Es un receptor selectivo kappa. Está aprobado para pacientes en hemodiálisis y el problema es que no es específico a nivel... La ventaja es que es oral, la desventaja es que no es específico, o sea, del sistema nervioso periférico, de manera que es muy frecuente que tengamos efectos secundarios similares a los GABA, a la pregabalina o la gabapentina. La siguiente opción que tenemos, bueno, no se aprueba en Europa, luego veremos por qué. El siguiente que tenemos es el difelicefalin, que este sí que es selectivo a nivel periférico, es decir, en principio no afecta al sistema nervioso central, y que está aprobado por la FDA. No está comercializado, pero por lo menos ya está aprobado. Se espera que para la agencia europea lo haga a principios del 2023, si no me equivoco. Y ha demostrado en el ensayo hasta la fecha, los 2 ensayos pivotales más importantes hechos con prurito asociado a la enfermedad renal crónica, pues unas claras ventajas respecto a placebo con menos efectos secundarios. Como he comentado antes, la nalfurafina, que tiene además la ventaja de que se puede dar oral, o sea que se lo podríamos dar a pacientes prediálisis o que están en peritoneal o que están en paliativo, pues fracasó en los ensayos pivotales europeos. Como podéis ver, es que no se ve casi, ¿vale? Aquí sí que se ve mejor, pero es muy tenue. Pero bueno, resulta que consiguió en las escalas el mismo beneficio que el placebo. Con lo cual, por eso lo han tumbado. Bueno, nos queda entonces difelicefalin, que lo primero es entender que es un péptido pequeño, que se distribuye periféricamente, de manera que con un peso molecular tan pequeño se dializa. Es muy soluble en agua y, como podéis ver, cuando se analiza su concentración en sangre y a nivel cerebral, pues se demuestra que es un fármaco que no tiene la capacidad de efectos adversos centrales como el resto.
el hecho de que se dialice hace que se disponga intravenoso y que se administre al final de cada sesión de diálisis. O sea, pasa como con el etecalcetide, ¿no? Que tiene la ventaja de que la cumplimentación puede ser muy interesante. Y está aprobado por la FDA por 2 ensayos pivotales, más o menos de la misma cantidad de pacientes. Os presento solo uno porque nos queremos ir. Casi 400 pacientes con un prurito moderado a grave y se randomizan durante 3 meses a este nuevo agonista selectivo del receptor kappa, y como podéis ver, respecto al placebo hay una diferencia del doble respecto a la capacidad de mejorar el prurito en estos pacientes gravemente afectados por el prurito. Veis distintas figuras porque hay distintos scores que estaban preespecificados y, como podéis ver, pues funcionan en todos. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de ellos, el WINRS, el Worst Itching Intensity, y como podéis ver, rápidamente desde la segunda semana se separan las curvas y se mantienen durante el periodo. ¿Efectos adversos? Bueno, pues los efectos adversos, aquí los tenéis, de placebo y de dilikefalin. Hubieron un 8% que llevaron a discontinuar el fármaco en el grupo de tratamiento y un 5% en el grupo de placebo, aunque los serios, los graves, fueron prácticamente similares. Y lo más característico de este fármaco es que, pues, sobre todo puede dar diarrea, lo cual, bueno, claro, es que es un agonista, o sea, hace lo contrario de lo que hacen los opiáceos analgésicos, y tampoco es una mala solución dado el estreñimiento de nuestros pacientes. Probablemente, si les das a elegir entre ese prurito moderado o grave y ir más al baño, habría que individualizarlo. Pero bueno, estamos especulando. Lo mismo a las 2 semanas de discontinuar, pues bueno, ahí los efectos secundarios todavía persisten, pero se van igualando, y a nivel de muertes o efectos adversos, pues ya evidentemente desaparecen. Con lo cual, como os he dicho, en agosto del año pasado, pues se aprobó por la FDA. El nombre comercial, pues no me acuerdo, pero es difelikefalin, para que nos vaya soñando, este fármaco que yo creo que es prometedor. Y con esto hemos acabado. Recordaos que el prurito asociado a la enfermedad renal crónica es frecuente y que aumenta conforme veamos a los pacientes con peor estadio. Por falta de tiempo hay estudios muy chulos, como cuando te trasplantas, como casi todo, el prurito también mejora. Está habitualmente infradiagnosticado e infratratado, mea culpa, yo el primero, pese a que empeora la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes. Intervienen factores relacionados con la serosis, el acúmulo de toxinas, podríamos hablar también de técnicas de diálisis que han mejorado este síntoma, la neuropatía urémica, la disregulación del sistema inmune y, sobre todo, la alteración del sistema opioide. Lo que usamos habitualmente, antihistamínicos, solo producen iatrogenia. Gabapentina y pregabalina son los fármacos con la mayor evidencia en su eficacia, pero su uso en pacientes con enfermedad renal crónica se asocia con alteración del nivel de conciencia, con los problemas que podemos tener, y, como os he dicho, este nuevo fármaco, difelikefalin, que esperemos tenerlo pues cuanto antes, pues es un fármaco que a mí me parece muy prometedor para el prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Muchas gracias por escucharme.